La institución universitaria Salazar Herrera y en especial Pastoral Universitaria les dan la bienvenida a todos y en especial a los miembros de nuestra mesa principal. En esta mañana que desde el proyecto Newman de la Pastoral Universitaria nos encontramos en esta tercera jornada del pensamiento católico. En esta tercera jornada del pensamiento católico tendremos esta mañana una conferencia sobre los aspectos de la espiritualidad en nuestro tiempo, a cargo del señor Jaime Alonso Sánchez Naranjo, quien en unos minutos, después de que José Manuel haga una referencia general de esta conferencia y de la persona que nos acompaña hoy, hablaremos un poco más sobre quién es nuestro conferencista de hoy. Por lo pronto, sean de nuevo bienvenidos y José Manuel Lobo, director de Pastoral Universitaria, se dirigirá a todos ustedes. Quiero hacer referencia esta mañana, antes de que nuestro invitado haga su presentación, a hacer una referencia a lo que es el proyecto Newman. Este proyecto pertenece al programa de evangelización e identidad católica de la Dirección de Pastoral de la IUS. Este proyecto toma su nombre del recordado beato cardenal John Henry Newman, quien siempre estuvo en la búsqueda de la verdad, llevándolo hasta ser miembro de la Iglesia Católica. Nace en Londres en 1801 y en 1825, después de haber concluido sus estudios en Oxford, fue ordenado sacerdote anglicano. Fue un hombre intelectualmente inquieto y brillante. Su seriedad le permitió acercarse al estudio del catolicismo. La mayor dificultad que presentó en nuestra religión era el culto a la Santísima Virgen María y a los santos. Pero la lectura de los sermones de San Alfonso María de Ligorio fue una gran ayuda para superar esta dificultad. Poco después, el estudio de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola le mostró que la Iglesia Católica no permite que entre el alma y su Creador se interponga nada. En todas las cosas, entre el hombre y Dios, se trata de un cara a cara. A finales de 1842, Newman dedicó su atención al tema del desarrollo de la doctrina cristiana. Percibía que todas las ideas cristianas habían crecido en el transcurso del tiempo, manteniéndose, sin embargo, la individualidad de la doctrina católica. Las añadiduras romanas podían ser vistas como desarrollos originados por una realización intensa y penetrante del depósito divino de la fe. En febrero de 1843, Newman se retrató formalmente de todas las cosas duras que había dicho contra la Iglesia de Roma, y en septiembre de este año predicó su último sermón como anglicano y presentó renuncia a su puesto eclesiástico. Sentía un intenso dolor por la angustia que su itinerario espiritual producía en sus muchos amigos que eran anglicanos. A finales de 1845, convencido de que la Iglesia romana era idéntica a la Iglesia de la antigüedad, resuelve entrar a la Iglesia católica. Abandonar el anglicanismo fue extremadamente doloroso para Newman. Implicaba dejar las cosas que quería, romper con la mayoría de sus amigos e incluso con su propia familia. Tras un viaje a Roma en 1847 fue ordenado sacerdote. Uno de sus principales objetivos entonces fue demostrar a los ingleses que se puede ser buen católico y ciudadano leal. No solo tuvo que sufrir las críticas de los anglicanos, sino también la de algunos católicos que consideraban poco sincera su conversión. El Papa León XIII, reconociendo sus méritos, lo creó cardenal en 1879. Murió en Birmingham el 11 de agosto de 1890. La vida de Newman fue un sacrificio por la verdad. Desde joven abrazó la causa de la religión revelada y se entregó a ella totalmente. Con toda su vida de creyente e intelectual, Newman dio un testimonio de la profunda compatibilidad entre las exigencias de la fe y las de la razón. El pensamiento de Newman se anticipó a muchos de los rasgos principales del Concilio Vaticano II. De este modo contribuyó a la muy necesaria reforma de la Iglesia promovida por dicho concilio.
El lema del cardenal Newman, Cor Ar Corluquiter, el corazón habla al corazón, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el corazón de Dios. Sus intuiciones sobre la revelación entre fe y razón, sobre el lugar vital de la religión revelada en la sociedad civilizada y sobre la necesidad de una educación esmerada y amplia fueron de gran importancia, no solo para Inglaterra, la Inglaterra victoriana, hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos en todo el mundo. El Papa Benedicto XVI, el día de su beatificación, afirmó: firmemente contrario a cualquier enfoque reductivo o utilitarista, buscó lograr unas condiciones educativas en las que se unificara el esfuerzo intelectual, la disciplina moral y el compromiso religioso. El proyecto de fundar una universidad católica en Irlanda le brindó la oportunidad de desarrollar sus ideas al respecto, y la colección de discursos que publicó con el título La idea de una universidad sostiene un ideal mediante el cual todos los que están inmersos en la formación académica pueden seguir aprendiendo. El cardenal Newman afirmaba: quiero un laicado que no sea arrogante ni imprudente a la hora de hablar, ni alborotador, sino hombres que conozcan bien su religión, que profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan que tienen y que no tienen, que conozcan su Creador a tal punto que puedan dar cuentas de Él, que conozcan también la historia, que puedan defenderla. Queremos desde nuestra institución universitaria Salazar y Herrera y la Dirección de Pastoral seguir aportando la reflexión a la visión del pensamiento católico. El tema que hoy vamos a abordar es la espiritualidad, no como un aspecto marginal de la existencia humana, sino como un estilo de vida, y autoconciencia refleja de ese estilo. Decir espiritualidad es afirmar que la vida está organizada y significada en torno a Jesucristo. Cuando pensé en el tema, se me vino a la mente el nombre de la persona que hoy sabiamente nos acompañará. Fue mi alumno, es mi amigo, fue compañero de trabajo y hoy es maestro. Su juventud, seriedad académica, testimonio de vida, lo hace merecedor para estar en este escenario académico, iluminando esta tercera jornada de pensamiento católico. Bienvenido. Como hacíamos mención cuando saludábamos a quienes se encuentran en nuestra mesa principal, tenemos acompañándonos hoy entonces, como lo decía José Manuel, al señor Jaime Alonso Sánchez Naranjo. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, es especialista en talento humano de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es candidato a magíster en filosofía también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha hecho múltiples escritos, múltiples publicaciones en diferentes revistas de nuestra ciudad, del país, y particularmente dentro de su texto monográfico, Iglesia, Medios y Mediaciones. Este texto monográfico fue elaborado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia con mención de honor. Y en el año 2007 obtuvo el premio a la excelencia periodística en la categoría Mejor Trabajo Universitario a nivel nacional, en el 17º Concurso Nacional de Periodismo realizado por el CIPA, Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia. Este premio fue entregado en el mes de agosto del año 2007. En esta mañana tenemos entonces nuestra conferencia enrutada hacia la espiritualidad en el mundo universitario y particularmente la espiritualidad entendida desde nuestra sociedad moderna. Y esta conferencia la tendremos basada especialmente, particularmente en 5 tesis que son las siguientes. La primera tesis es: la espiritualidad no es patrimonio de un estado de vida,
o de una religión. La segunda tesis sobre la que girará nuestra charla de la mañana de hoy es: la espiritualidad globalizadora nos invita a comprender el mundo. La tercera tesis es: nuestro humanismo cultiva una ética espiritual. La cuarta tesis: los retos de la espiritualidad afrontan fenómenos posmodernos del vaciamiento del ser. Y la quinta y última tesis sobre la que girará nuestra charla de hoy es: nuestras prácticas espirituales intentan dar sentido al ser humano. Damos entonces inicio a nuestra charla, agradeciéndole nuevamente su presencia al señor Jaime Alberto Sánchez. Muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenos días para todos. Yo en primer lugar quiero dar las gracias a la universidad, a José Manuel Lobo, porque esta invitación, digámoslo, es algo muy entrañable. ¿Por qué es entrañable? De entrada porque soy egresado del colegio del Salazar, de la generación del 98, porque tuve la oportunidad después de trabajar con mis profesores en ese lugar. Cuando José Manuel Lobo decía que había trabajado conmigo fue porque me dio el chance y la oportunidad de aprender mucho de él, y porque creo que esta institución me formó. Y pues la vida me otorgó grandes amigos allí y personas que admiro y quiero mucho, incluso como el profesor Felipe también, que fue compañero mío. Entonces, pues muy humildemente les vengo a proponer unas reflexiones. De entrada, quiero invitar, cuando el profesor José Manuel Lobo hablaba de maestro, yo creo que hay que escuchar realmente a uno de los grandes maestros que tuvo Colombia y que tuvo Antioquia. Ese texto lo escribe Héctor Abad Gómez. Es un texto que yo invitaría a que fuera leído en toda universidad, en todo colegio y en toda facultad, para comenzar una carrera humanística, matemática, científica, lo que sea, ¿cierto? Dice lo siguiente, y con esto comienzo pues el trabajo de reflexión. Cuando a Sócrates se le dio a beber la cicuta, probablemente los atenienses tenían razón. No por lo que enseñó en su ancianidad, o por lo que creía cuando ya había alcanzado la sabiduría, sino por lo que enseñó antes, en sus años mozos. Qué gran cantidad de equivocaciones las que cometemos los que hemos pretendido enseñar, sin haber alcanzado todavía la madurez de espíritu y la tranquilidad de juicio que las experiencias y los mayores conocimientos van dando al final de la vida. Cuando la profesión de maestro, que debería incluir solamente antropólogos, científicos, sabios y hombres buenos, sea la más alta, la más respetada y la mejor escudriñada profesión de la tierra, esta civilización y estas sociedades occidentales habrán alcanzado la sabiduría y la maduración que algunas sociedades orientales alcanzaron. Entonces, esto para aterrizar un poquito, que al final lo que tratamos de hacer es remedar, es tratar de entregar algo, pero lo de maestro es un honor que solamente uno merece quizás después de la muerte, como los santos también merecen la santidad después de la muerte. Entonces, ¿por qué este trabajo? ¿Y por qué en la universidad en primer lugar? La universidad tiene la misión, la centro en 4 aspectos del ser humano. Primero, el ser. Segundo, el saber. Tercero, el hacer. Y cuarto, el tener. Aspectos básicos de cualquier individuo, el suyo, del mío. ¿Por qué el ser? Porque en la universidad cultivamos lo que somos, lo que queremos también ser, vivir, cultivamos nuestros sueños, nuestros deseos. ¿Por qué del saber? Porque precisamente estamos aprendiendo, estamos conociendo aspectos de una profesión que queremos por vocación y por misión practicar el resto de la vida. Tercero, del hacer, porque eso nos va a invitar a catapultarnos a una sociedad, entregarnos de lleno a ella. Y después del tener,
porque se estudia también precisamente para poder vivir en medio de esta sociedad que es consumista, capitalista, y de alguna manera pues nos hacemos a unos deseos, a unas añoranzas, y hay que tener, ¿cierto? Estamos pagando también por una educación precisamente para después poder también ofrecer nuestros mejores servicios, pero también poder alcanzar muchas metas. Porque ese tener nos va a permitir de alguna manera también dinamizar la sociedad. Entonces, ¿por qué este tema entonces en la universidad? Porque consideramos que el ser y el saber se nutren también de la espiritualidad. Por eso la preocupación de José Manuel Lobo y de este departamento de ofrecerles a ustedes espacios de reflexión, espacios en los que ustedes puedan pensarse a sí mismos y puedan pensar su mundo. Entonces, esto definitivamente no es una charla espiritual, no es dirección espiritual, por eso tenemos al Padre Juan que nos puede colaborar en ese sentido. No es un sermón para los profesores de entrada y tampoco es una cátedra. Podría acercarse más a una consecución de preguntas que nos debemos hacer en la vida. Podría aproximarse también a una propuesta de reflexión vital, personal y existencial que tengamos. Darnos cuenta del panorama humano que nos deviene y finalmente una dimensión de nuestro ser. Hay un libro muy bello que escribe el señor Ernesto Sábato, se llama La Resistencia, y es una especie de apología realmente por el ser humano. Es una apuesta para que el ser humano no olvide lo que es, no pierda de vista su dimensión humana trascendental que tiene en la vida. Les invito a leerlo, son 5 ensayos muy hermosos, pero que tocan la raigambre del alma, definitivamente. Acá, pues como para empezar también el trabajo, 2 caricaturas que nos pueden mostrar la reflexión o lo que entendemos hoy también por un acercamiento a la espiritualidad. La primera acá pues, I can't shake of the feeling that you're more enlightened than I am. Es como si, sabe que usted me desconcentra con esa posición, usted parece más iluminado que yo. La espiritualidad como si fuera un reflejo de lo que el otro vive, de lo que el otro es, su impresión corporal, lo que nos dice su exterioridad. Y la otra, que es un poco más cercana a nosotros, hablando de cuál será la misión de alguien, y dice, tu misión será ir a un lugar a donde no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay comida, donde vivirás en conflicto permanente. Entonces el señor por ahí que estaba barriendo dice, sonamos, lo mandan a mi casa, ¿cierto? Todas esas cuestiones que tienen que ver también con la espiritualidad, que vemos por ejemplo en los sacerdotes, que los mandan a diferentes partes del mundo. Entonces, después de esa entradita pues de la espiritualidad, adelante Hugo, gracias. Veamos, ¿por qué es importante entonces? Ya lo recalcaba, ¿por qué es importante este espacio para trabajar la espiritualidad? En primer lugar porque, pues hombre, una universidad se debe jactar no precisamente de lo que sabe hacer, sino de lo que le propone a la persona que está allí. Edgar Morin, un gran pensador contemporáneo, fue un personaje que nos mostró que nuestro ser está abierto a todas las capacidades intelectuales, espirituales, matemáticas, en fin. En México han creado la primera, no universidad, sino multiversidad. Usted la puede consultar por las páginas web y buscar la multiversidad de Edgar Morin. Es una universidad actual en México que al final cambia su nombre. Es que usted no viene acá a aprender una sola cosita. Usted viene acá a la universidad a enriquecerse en todos los ámbitos, en todos, no solamente en uno. Por eso, cambiar el nombre de universidad y jugársela a algo nuevo, la multiversidad, es pues uno de los elementos por los cuales usted está sentado ahí. Y esto de la espiritualidad, ¿qué me dice a mí? A pesar de que esté estudiando otras carreras. Porque estamos en el tiempo y el espacio para los multirrelatos. De allí, pues yo me pego de un filósofo contemporáneo,
que algunos llaman posmoderno, otros tardomoderno, que es el señor Lyotard. Él considera que los grandes metarrelatos, la universidad, debe ser vista, por ejemplo, ya con microrelatos o pequeños relatos. Entonces yo por eso hablo de que la universidad debe ser un espacio para que todos estos pequeños relatos empiecen a dinamizarse y se acerquen a sus experiencias. Entonces el día de mañana tendrán un científico aquí hablando de religión, ¿por qué no? El día de mañana tendrán un biólogo hablando de la experiencia sensitiva y emocional del hombre, ¿por qué no? Si eso nos enriquece a todos, si eso nos da un plus para entender nuestro mundo. Porque la universidad tiene un compromiso ético con el ser humano, por eso hablar de espiritualidad, porque nuestra reflexión debe estar abierta a todas las fuerzas vitales. Y ese término de fuerzas vitales nos invita a tomar nuestra vida realmente como una especie de fuerza que podemos explotar en todo sentido, en el ámbito familiar, en el ámbito humano, la amistad, en fin. Entonces ustedes vienen acá a la universidad a encontrarse con el conocimiento, con la ciencia. De entrada, la capilla es un espacio para que te encuentres contigo mismo, con el cuerpo, el deporte y finalmente para encontrarse con la sociedad y sus problemas. Entonces, porque a mí me inquietaron con esto, pero ¿por qué llevar esto a la universidad? En las últimas lecturas que he tenido oportunidad de hacer del señor Ortega y Gasset, en un pequeño libro que se llama El libro de las misiones, encontramos 3 fragmentos que les quiero leer. He aquí por qué toda vida humana tiene misión. Misión es esto: la conciencia que cada hombre tiene de su más auténtico ser que está llamado a realizar. La idea de misión es pues un ingrediente constitutivo de la condición humana. Y como antes decía, sin hombre no hay misión. Podemos añadir ahora, sin misión no hay hombre. Ustedes y yo encontramos también en la espiritualidad una misión para con la vida. Cada uno de ustedes dimensiona su ser a través de unas prácticas y unas vivencias que permite que nos acerquemos más a unos o a otros. Esa también, digámoslo así, es reflejo de la misión que usted tiene en su vida. Mucha gente anda por ahí buscando cuál es la misión y al final es lo que hacemos todos los días desde nuestra cotidianidad: estudiar, trabajar, estar con nuestros padres, en fin, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Adelante. Otra de esas frases del mismo libro dice: el hombre que no vive a la altura de su tiempo, y esto va a ser una de las primeras tesis, vive por debajo de lo que sería su auténtica vida, es decir, falsifica o estafa su propia vida, la desvive. La preocupación de Ortega y Gasset era que la gente se convirtiera en hombres masas. El hombre masa es uno que no vive consciente de lo que le toca vivir, de su tiempo. El hombre masa sería aquella persona, excúsenme acá si soy un poco violento, sería aquella persona que hoy, por ejemplo, no está pendiente también de estos diálogos de paz que el presidente y toda la cúpula militar y todos los demás altos grados de nuestra jerarquía colombiana en el Estado quieren implantar también con los grupos insurgentes. Nosotros deberíamos estar a la altura de saber que eso está ocurriendo en nuestro país y que deberíamos también apoyar esto con nuestra intención, con nuestras críticas, con nuestras reflexiones, con nuestro pensamiento. Estar a la altura de nuestra misión, de nuestra época, es tratar de vivir lo que somos, pero sintiéndolo. Esa es una espiritualidad que hoy podemos encontrar. No enajenarnos del mundo, sino ser parte de él. ¿Cómo? Los medios de comunicación nos lo permiten. Escribir, pensar, producir, eso es parte de nuestra misión. Y finalmente, con esto ya terminó la importancia de tocar este tema en la universidad. La universidad tiene que estar abierta a la plena actualidad. Más aún, tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella. Entonces, por eso traer este tema acá, porque ustedes hacen parte de este mundo, de este tiempo, y hay que reflexionar. Entonces, ¿qué influye en ustedes o qué hace que ustedes manejen una espiritualidad? Ya sea que unos lo hagan más o menos, pues sencillamente un sistema de valores, creencias, ideales que van cultivando desde su infancia. Un estado de condición, los que han decidido, por ejemplo, el matrimonio, el celibato o el sacerdocio. Cada uno de ellos tiene, digámoslo así, una especial cercanía con la espiritualidad.
Acá hay un especialista en Heidegger, ¿cierto? Nos podría indicar muy bien cómo el ser en el mundo es una comprensión de mi mundo y de mi ser con ese entorno. Esa es obligatoriamente es una experiencia espiritual. Cómo los demás me tocan a mí, cómo el mundo me toca a mí. Usted de alguna manera tiene que estar hoy más o menos berraco porque le suben la gasolina. Usted menciona eso un poquito más o menos. O está en contra, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo, como decía ahorita, con las negociaciones de paz. O usted está en contra, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en este momento a Barack Obama porque le están haciendo una publicidad en contra de sus propuestas políticas. Usted toma una postura, a usted le choca el mundo, se enfrenta contra usted y de alguna manera es una dimensión espiritual que usted arroja para con el mundo. El tiempo y el lugar no son los mismos, cada uno también dimensiona desde su forma de ver el mundo y su tiempo y su lugar la espiritualidad. La educación que ustedes y yo recibimos también nos deriva a una espiritualidad más cercana o no a las prácticas religiosas o más lejanas. Los nuevos templos del hombre, esto a mí me gusta mucho porque es uno de los elementos que yo trabajo en mi tesis como candidato a ser magíster, y es los nuevos espacios están transformando la espiritualidad del hombre. De allí que algunos pensadores consideren que los nuevos templos del hombre sean el centro comercial, el mall, las prácticas del shopping, ir a fútbol cada 8 días, enardecerse con una masa, ir a gritar, arriba Medallo, arriba, arriba, arriba. ¿Cierto? Es Medallo, me imagino que es al que le hacen fuerza aquí, ¿cierto? Y finalmente, un vaciamiento de la trascendencia. De los profes son del Medallo, ¿se dan cuenta? Hay que estar del lado de los profes. El vaciamiento de la trascendencia, y es darnos cuenta de que el hombre cada vez pierde sus referentes y busca dónde encontrar el sentido de vida. ¿Dónde? Algunos lo buscan en el amor, otros lo buscan en el sexo, otros lo buscan en la religión, otros lo buscan en el conocimiento, en fin, en el dinero. Adelante. Entonces, acá tenemos unas prácticas muy consuetudinarias de la espiritualidad. Yo quisiera, pues esto no se lo voy a pedir ni que me lo escriban ni nada por el estilo, pero usted trate de contar cuántas de estas prácticas pueden ser producto de su diario vivir hoy en día. Entonces, por ejemplo, la misa, ¿cierto? Ir a Eucaristía, el rosario. Trate de llevarlo en la mano, a ver cuántos pasan de 5 por lo menos. Las visitas al Santísimo, las pláticas con otros, es decir, las charlas, digamos así, pueden ser espacios de conversación tranquila, de diálogo con los demás que lo edifican a usted. Los retiros espirituales, la meditación, una lectura espiritual de vez en cuando, la dirección espiritual con alguien también que te pueda orientar en aspectos de tu vida, la confesión semanal, los ejercicios espirituales, novenas, triduos, el mes de mayo, las jaculatorias. ¿Cuántos pasaron de 5 pues, por lo menos? ¿Cuántos pasaron? Levanten la mano. No más 1, 2, 3, bueno, hay que ir afinando también aspectos de la vida espiritual. Bueno, pero mentiras, que esto no sea un turiferario de lo que yo les quiero proponer, ni acá. El objetivo no es que acá huela incienso, no. Si esto no se vive en su vida, no pasa nada. Tendrá que vivir la espiritualidad de otro modo, esa es mi propuesta. Tendrá que verlo de otra manera. Hay muchos movimientos y caminos de espiritualidad hoy en día que tienen mucha fuerza en la Iglesia Católica. Entre ellos puedo enunciar algunos solamente de pasada. ¿Por qué? Porque la gente cree que la Iglesia es lo de siempre, pero es que la Iglesia tiene cosas nuevas, tiene aspectos que son novedosos. Entonces, si alguno de ustedes cree que necesita un cambio también en la vivencia de la fe, puede encontrar movimientos y aspectos nuevos dentro de la iglesia, como cuáles: los focolares, el camino neocatecumenal, el movimiento familiar cristiano, diferentes trabajos de acción católica, el Opus Dei, entre otros. Usted puede encontrar muchísimas opciones, el punto es buscar, moverse.